La palabra de Dios se encuentra allí en Deuteronomio capítulo 28, versículo 46 y versículo 59 en adelante. Damos la lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Y serán en ti por señal y por maravillas y en tu descendencia para siempre, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Servirás por tanto a tus enemigos, que enviaré a Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Vamos al versículo 59. En el nombre del Señor Jesucristo. Entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en este libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Tomen su asiento. Le bendiga al pueblo y a la audiencia, una palabra muy sencilla, humilde. Las consecuencias de la desobediencia, las consecuencias del hombre de poner su confianza en el hombre o escuchar cosas que no tiene que escuchar y desecha la palabra de Dios, y las consecuencias llegan. Y muchas veces nosotros nos afligimos en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, en nuestro ser, por situaciones que pasan en nuestro entorno y contorno, cuando la respuesta es tan clara en su palabra, es tan clara, es preciosa su palabra, tenemos la respuesta. Pero se aflige el corazón. Dice la palabra de Dios allí en Mateo capítulo 7, versículo 15, que por sus frutos los conoceréis. Y sabemos que cuando vemos que en la persona no hay los frutos que tienen que haber, siendo un hijo de Dios, siendo con enseñanzas verdaderas, alimento maduro, algo está aconteciendo. Y aquí donde pasan ciertas situaciones que puede haber confusión, que puede decir, bueno, pero es como que el corazón de la persona se asemeja a lo que está pasando a esa persona y se desvía de la enseñanza correcta de su palabra. Sí, audiencia, porque ya empiezan a influir las emociones, los sentimientos, impidiendo ese crecimiento espiritual, trayendo consecuencias hacia el cuerpo físico de la persona, porque las enfermedades que vienen hacia el cuerpo son por producto del pecado, son por producto de no cuidar el cuerpo, es producto de no cuidar nuestro sistema inmunológico, de alimentarnos bien, de descansar bien, de estar en paz, de entregarle todas las situaciones y cosas a nuestro Padre para que las resuelva. Y así vienen las consecuencias de nuestro cuerpo físico. Y muchas áreas afectan en la familia, entorno con contorno, ya el desgano, ya hay algo en el corazón, ya la mente se empieza, que el campo de batalla empieza a ver ciertas cosas que no tienen que estar. Porque tenemos que dejarle todo a nuestro Padre, a Jehová de los ejércitos, que Él lo resuelva, al Señor Jesucristo, que resuelva conforme como Él quiere hacerlo, porque Él conoce cada corazón, cada pensamiento y por qué están sucediendo esas cosas, como dice aquí en Deuteronomio capítulo 28. Consecuencias de la desobediencia. Desobediencia sabemos que es pecado. Y esto abarca a muchas áreas de nuestras vidas, caminar en el Evangelio. Allí, si nosotros prestamos atención también, y esto es lo que está pasando en estos tiempos, que hay mucho trastorno, mucha locura, confusión. Y uno dice, pero bueno, es de la persona, quizás por lo que haya pasado, no, por la desobediencia de la persona en sí. Cuando se tiene el conocimiento de la palabra de Dios, tenemos que nosotros estar más aferrados a la palabra de Dios, más en comunión con el Espíritu Santo para que nos vaya el Señor. Damos la lectura allí en Deuteronomio 28. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Y aquí está clara la palabra. Jehová oprimirá. Jehová. Cuando pasan estas situaciones, en ciertas áreas, aquellos que tienen conocimiento de la palabra de Dios y ve que hay un desorden, porque nosotros no podemos ver la mente y el corazón de la persona en lo profundo, pero Dios sí. Y usted fíjese que estas personas se empiezan a apartar de las cosas de Dios, justificándose, y se empiezan a aferrar a las cosas más mundanas, cuando tienen que aferrarse más a las cosas de Dios,
más rodillas. A clamar, Padre, ayúdame, sáname, saca esto, he desobedecido, he sido testarudo, he sido rebelde a tu presencia, tú no tienes la culpa de nada, es mi carne, mi materia. Y si lo tenemos que hacer 5, 10, 15 o 20 veces, la palabra de Dios también nos habló, de la mujer que iba al juez injusto. No le voy a dar esta petición a esta mujer para cosas que después no me moleste más. Lo que hizo nuestro Padre, dobla las rodillas. Pero ¿qué pasa el ser humano? Se va hacia afuera, presta oído, porque prestamos oído, hermano. Porque esta palabra está ahí primeramente para mi vida. Cuando tenemos que doblar rodillas a la presencia de Dios. Mi persona, allí audiencia, por experiencia lo he pasado y doblé mi rodilla a la presencia de Dios, me humillé a su presencia. Mis oraciones fueron concretas y precisas y es por su misericordia y compasión extendió su mano y nuevamente me levantó. Pero tuve que reconocer mi pecado, mi falta. Tuve que reconocer que Él no tuvo culpa de nada, que fue mi persona, mi mente, mi cuerpo, mi ser, que llevó al pecado y las consecuencias sufridas en mi cuerpo físico. Por eso el pecado es enfermedad. Enferma el cuerpo, la mente, los músculos, los tendones, las emociones, los sentimientos, el corazón. Porque cuando hay pecado la persona se aflige, entra algo en el cuerpo, ¿no? Hay algo que empieza a afectar. El sistema inmunológico baja y así surgen las enfermedades. No hay cuidado. Si usted presta atención y dice, bueno, se contagió mi hijo en una cierta enfermedad, bueno, tuvo que ser así. No, a ver, hubo algo que llevó a eso. Tenemos que orar para que eso no acontezca. Y si ha habido algún desorden o hemos pecado a la presencia de nuestro Padre, pedirle perdón nuevamente y que nos restaure, que proteja y nos guarde. Pero también es muy importante que los papás en esta área estén firmes porque nuestro Padre, Jehová de los ejércitos, Él está allí arriba y está también firme para ayudarnos, firme para socorrernos, firme para sanarnos, para libertarnos. Y a veces se pide respuesta. Tú quieres respuesta, respuesta dará Jehová. Hace tiempo atrás Dios nos ha venido advirtiendo y ha hablado al pueblo, a cada uno de nosotros, que nos preparemos. Lo primero que piensa el ser humano dice, bueno, me voy a preparar, quizás viene algo difícil para mí o quizás me voy a apartar de la palabra de Dios. Cuando Dios nos habla de prepararnos, es en todas las áreas. Para no ser arrastrados, para no perder esa comunión con nuestro Padre, esa comunión que está en nuestro corazón y está en nuestra mente, porque nosotros caminamos y su presencia está en nosotros y donde vayamos su presencia está, para no ser confundido ni turbado y para poder tomar esas buenas decisiones. El Espíritu Santo, la palabra de Dios nos ha venido hablando que los jefes de hogar tenemos que tomar buenas decisiones. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo nos ayuda a tomar las decisiones correctas de salvación y vida eterna y para que nuestro cuerpo esté sano. Y muchas veces podrían decir, pero hermano Gabriel, pero la enfermedad puede venir por algo, por esto. Es por consecuencia del pecado. ¿Por qué? Porque si la persona no descansa sus 8 horas que debe descansar, ¿cómo está su cuerpo? Si el ser humano lleva todos sus problemas, que no es resolverlo con su propia fuerza, ¿qué le va a pasar a su cuerpo? Si va a comer nervioso porque no supo llevar la situación, no tuvo la respuesta o no está tomando las decisiones correctas y va y se alimenta, ese alimento, ¿cómo llega hacia el estómago? Entonces es pecado. Es preciosa la palabra de Dios, tenemos toda la respuesta, pero somos nosotros que muchas veces le buscamos tantas cosas, hasta hemos llegado de predicar castigando al hermano que tenemos enfrente cuando eso es algo aborrecible a los ojos de Dios. En 1 Juan capítulo 3:15 dice que si no se quiere hermano es aborrecible, es un homicida. Y tenemos que orar y aclamar. Más los líderes, los ancianos, los diáconos son los que más tienen que estar en comunión con el Espíritu Santo. Tenemos que estar en comunión con el Espíritu Santo para poder dar respuesta a ciertas situaciones. Porque muchas veces nos encontramos y dicen, pero ¿por qué? Vemos que el pastor no hace nada, vemos que el líder no se está moviendo para nada, no hace nada. ¿Pero qué pasa? Si aquí está la mano de Jehová, ¿cómo hago como carne y materia para sacar su mano? Si es su mano de poder.
¿Saben qué, hermanos queridos, pueblo querido? Mi persona hace tiempo he sentido como algo dentro de mi corazón para darle a entender al pueblo y a mi vida, que nos aferremos a Él y que nos aferremos a su palabra para poder entenderla. Basta ya de nuestra carnalidad como yo quiero llevarla para Dios. Basta de poner nosotros por delante cuando está Jehová en el asunto. Y ahí donde nuestro Padre también dice, ven para acá, hija, ven para acá, hijito. ¿Tú también quieres ver? Yo te voy a mostrar. Y ahí donde vienen ciertas situaciones, porque se sabe la verdad, porque el ser humano lo sabe en su interior lo que está pasando, pero siempre va a querer buscarle algo más para poder solucionarlo, cuando el que lo puede solucionar en la parte espiritual es nuestro Padre, y en las enfermedades es nuestro Padre. Y esto es algo precioso, pueblo querido. Nabucodonosor, si usted da la lectura, le advirtió Jehová. Le demostró que él le dio la interpretación, todo lo que tiene que pasar, ¿no? Pasaron 12 meses. Sale al jardín y dice, mira, ¿no ves todo lo que he hecho? Mira cómo soy como un Dios. Ay, nomás, automáticamente llegó el ángel, ¡pum! Locura. Tuvo con los chanchos y cuántas otras cosas más. ¿Pero qué hizo él? Levantó su mirada hacia arriba y dijo, Jehová, tú eres el único Dios todopoderoso. Y automáticamente se le fue restaurado todo. Todo. Pero ¿cómo se hace cuando se le habla a la persona y la persona no lo quiere hacer? ¿Sí o no? Puede ser el pastor, puede ir el líder, puede ir el mejor instrumento usado por Dios, pero la persona no quiere hacer ese paso, no lo quiere hacer. Y se justifica una y otra vez y todavía tiene uso de razón para decir, Padre, pequé contra ti, ayúdame. Pero ¿qué pasa en estos casos? Se pone todas esas cargas y ahí es donde empieza la mente, y ahí es donde el enemigo empieza a poner más cosas. Y ahí es donde suceden cosas consecutivamente y dice, pucha, me está pasando esto, más esto, más esto, más esto. Pero es por la culpa nuestra, no es por la culpa de Dios. No echando la culpa a Dios porque Él no tenía culpa de nada. Él no tiene culpa de nada, pueblo, de nada, nada. Siempre que usted ore, lo ora con sinceridad y dice, Jehová, tú no tienes culpa de nada. Nada, nada de lo que me está pasando es culpa tuya. He sido mi persona. He sido yo mismo, mi carne, mi actitud, mi conducta. Y cuando nosotros confesamos, nuestro Padre nos restaura, nos levanta y nos ayuda. Y la palabra es sencilla. Y así como nuestro Padre nos unge todo en la mañana, porque aunque usted no crea, todos los días está velando por nosotros, está mirando. Como papá se levanta a la mañana, agarra a los hijos antes de ir a trabajar, los bendice, se va, Dios mío, protege, los guarda a mis hijos, a mi esposa, libro de todo mal. Como esposa se levanta a la mañana, unge a sus hijos, Dios Altísimo Todopoderoso, sabe lo que está pasando. Y aquí, unjo a mi hijo, a mi hija en tu presencia. Toma dominio a su cuerpo, de su espíritu, de su alma. Hazlo sano. Perdona mis pecados. Porque si ha sido un pecado y por causa de mi desobediencia he arrastrado a mi hijo. No es que el pecado pasa al hijo, sino que se arrastra. ¿Sí? Entonces los niños después se alteran, andan nerviosos, no hacen caso, desobedecen. Entonces ahí es donde hay que orar y hay que aclamar. Toda fuerza del mal que ha turbado la mente, el corazón de mi hija sea reprendido en tu nombre, Señor Jesucristo, y lo declaro libre en tu presencia, y digo esa oración con certeza que ese niño va a estar libertado y sanito. Allí, en Apocalipsis 18, 19, la palabra de Dios es clara. Te voy a declarar en nombre del Señor Jesucristo. Yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¿Sabe qué, pueblo querido? Muchas veces decimos, no, pero no tenés que decir mal lo que está en la palabra de Dios. Sí, es así, pero muchas veces nuestra conducta, nuestro movimiento, nuestros pasitos hacen cosas que nos estamos metiendo en algo que no nos corresponde. Y ya le estamos agregando, porque de alguna forma le estamos agregando con la parte física, y ya llegamos y ya de repente ya le mandamos por la palabra, mandamos con nuestra boca. Y ahí es donde vienen las consecuencias también. En el versículo 19 dice,
Y si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y la santa ciudad y las cosas que están escritas en este libro. No hay salvación. Sencillamente no hay salvación. Para cada uno está inscrito nuestro nombre, el libro de la vida, en ese libro no hay salvación. La palabra de Dios es clara. Todos aquellos que están perseverando van a estar anotados en ese librito, ¿no? Nosotros muchas veces nos afligimos por cosas tan pequeñas, pueblo querido. Y eso lo digo por mi vida, también me afligimos por cosas tan chicas, cuando tenemos que decir, Padre eterno, resuelve esta situación. Tú conoces mi corazón, mis pensamientos, tú sabes lo que está pasando, pero no sé, haz algo, no sé, haz lo que tengas que hacer. ¿Y sabe qué? Dios lo resuelve. Porque Él nos sustenta, Él nos viste, Él nos sana, Él nos protege, Él nos enseña. Él es todo para nosotros. Por eso es que llevamos ese regalo tan precioso en nuestro corazón, en nuestra mente, que muchas veces nosotros no lo estamos usando como debe de ser. Lo usamos a muy pocas vueltas, ¿no? A muy pocas veces. Todo tenemos que presentar a la presencia de nuestro Padre. Los niños, el esposo, la esposa. Si el esposo aborrece a su esposa, es homicida. Si la esposa aborrece a su esposo, es homicida. Primera de Juan 3:15. Porque está aborreciendo a su hermano. Y es homicida. Ahora, si usted presta atención hacia afuera, no está viendo ese conocimiento tan sencillo y humilde de su palabra para que lo puedan entender. Usted va con estos pasajes bíblicos y dice, no es así. Bueno, dígame entonces, explíqueme el pasaje bíblico que dice allí, 1 Juan capítulo 3:15. Después nos habla la palabra de Dios y dice, no, pues nosotros si hayan en pecado en falta, conociendo de Cristo, pero en pecado en falta, en desobediencia, y sigue pecando deliberadamente, ¿qué dice para Dios? No te juntes con eso. Apártate de eso. Porque hay que apartarse. ¿Por qué? Porque eso trae consecuencias. Trae consecuencias. Y fíjese que las posesiones es leve, parcial, total. Total es como allí Marcos 5, ¿sí? El endemoniado gadareno, que no tenía dominio de nada a su ser, no tenía ni una posibilidad de decir, quiero ser libre, porque el que se postra ante Cristo Jesús es la potestad, o la autoridad y el poder de Dios, para mostrar a nosotros que todo potestad inmunda se somete a Dios, porque Él lo venció. Después tenemos la parte leve, donde la persona aún tiene razonamiento para decir, pequé, Padre eterno, sáname, voy a obedecerte, ayúdame para mejorar, para cambiar, para hacer las cosas conforme a tu voluntad, pero ayúdame. Y la parte que es parcial también lo puede declarar por su boca. El tema es cuando es total. Fíjese que las personas hoy, esto es el amor de Cristo, cuando tienen la parte leve o parcial, se sigue inclinando hacia lo que dice el hombre. Y no se aferra a la palabra doblando rodillas todos los días para que Dios haga la obra. Como esa mujer que iba al juez injusto. Y fue injusto, Después dice para Dios, ¿qué más piensan ustedes, hijos míos, que va a ser su creador, su padre? Si este injusto, miren lo que dijo, y usted ve al Padre que los creó, ¿cómo no voy a escuchar sus oraciones? ¿Cómo no los voy a libertar? Pero es necesario que ustedes haya una sinceridad hacia mi presencia. Nabucodonosor fue advertido, Moisés también fue advertido, porque dice, ve, hazlo como debe de ser. No, fue, le dio un chicotazo a la piedra, hay un golpazo, le digo, sí. ¿Le diste el golpazo a la piedra? ¿Y quién te autorizó a que te sientes en mi trono? ¿Quién te dio esa autoridad para que tú vayas y hagas eso? Si es mi pueblo y soy yo soy el que va a tomar las medidas con este pueblo. ¿Y qué fue, no? Porque no fue el pueblo que lo condenó. Fue directamente Jehová. Le dice, bueno, no vas a entrar a la tierra prometida. Y eso, ¿sabe qué? Él lo anhelaba eso. Y no entró. Tuvo misericordia. Entonces, esto, el pueblo que Dios, es para que nosotros podamos aferrarnos a Cristo, para que no se turbe nuestra mente. Y la palabra de Dios es una sola. Acá, en donde esté, en el mundo entero, la palabra de Dios es una sola. No se puede cambiar, no le podemos agregar, no le podemos quitar porque hay consecuencias. La desobediencia, pueblo querido, es pecado. Pecado. No hay desobediencia, no, pero dice esto y esto no, y se busca, es pecado. 1 Corintios 3, 6, 17 dice, si tú no cuidas el templo, te voy a destruir. Si nosotros lo llevamos a Deuteronomio capítulo 28 y vemos todas las enfermedades que hace mención, y aparte de esa, la que no está inscrita
en la palabra de Dios, van a acontecer. Entonces, si nosotros no hacemos ese paso de cuidarlo, hay destrucción. Vienen dolencia física, enfermedades, confusión, trastorno, locura, alergias incurables, hasta que sea destruido. Porque lo que le hemos dado lectura, hasta que sea destruido. O sea, estas son sentencias de Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque fíjense que allí también en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 19 al 22, nos dice, mejor no hubiese conocido. Entonces acá hay algo muy importante. Cuando nosotros aceptamos a Cristo y somos bautizados en las aguas, tenemos que perseverar hacia adelante. No podemos volvernos hacia atrás. Hoy el ser humano es tanta la confusión, y esta confusión es este espíritu engañoso, que también está dentro de esas personas que dicen, no, me voy a la otra iglesia porque esa iglesia es mucho mejor que esta. Y si uno le pregunta, bueno, a ver, ¿qué te dice? ¿Qué dice la palabra de Dios? No, la palabra de Dios no es por la palabra, yo me voy porque no me gusta, porque este hermano, hermana, pero ni siquiera la palabra de Dios le presta atención. Y se va a ese lugar. Y ese lugar también está en pecado y en falta. Ahora, cuando esté frente a Cristo, ¿qué respuesta le va a dar? No, padre, me fui a otra iglesia, pero ¿por qué no buscaste de mi palabra? ¿Por qué no te aferraste a mi palabra? ¿Por qué no la obedeciste? Si vos sabes que si tú obedeces mi palabra, tienes bendición, tienes prosperidad a tu casa, protección, cobertura, salvación y vida eterna. El alfarero, querido pueblo, él nos moldea. ¿Usted sabe que el alfarero está moldeando de acá hasta que lleguemos a la tercera etapa por los siglos de los siglos? Por eso que nosotros cuando por ahí resbalamos, nuevamente doblamos rodillas y ahí donde está, sigue trabajando el alfarero, va a seguir trabajando en nosotros hasta que lleguemos a la perfección absoluta. Pero nosotros en estos tiempos, como tenemos la palabra ya completa de Génesis y Apocalipsis, tenemos un conocimiento y podemos relacionarlo más amplio. No hay que se le agrega la palabra, se le quita, más amplio. El alfarero va a estar hoy, mañana, con nosotros hasta que lleguemos a la perfección para estar por los siglos de los siglos con el Señor Jesucristo. Y allí en Hebreos 10:26 nos advierte de pecar liberadamente. Y muchas veces, casi la mayoría de las veces, pueblo querido, pecamos liberadamente. ¿Por qué? Si salgo afuera y está frío, salgo así nomás, ¿qué no estoy cuidando? Y si no cuido el templo, ¿qué le pasa a mi cuerpo? Una gripe. Y después duele, ¿no? Los huesos, la fiebre, el dolor de cabeza, no quiero que me hable, quiero estar acostado. Voy a orar, pero voy a orar no como arrastrándose. Y a veces no, porque me duele mucho la cabeza, voy y se acuesta. Sí, porque pasa eso. Voy a orar en la cama, Señor Jesucristo, pero ya la oración no es lo mismo. Ahora, si uno va y dice, Padre, te pido perdón. ¿De qué? Porque no cuide tu templo. Esas palabritas, hermano. Y ahí nosotros, ¿qué hacemos? Y donde prestamos atención, decimos, amén, acá es mi persona. No me he abrigado, no he cuidado el templo. ¿Y qué hacemos como carne y materia? Nomás le enfocamos el ojo al que tenemos adelante. Le metemos toda nuestra vista ahí, ¡shum!, así de una. Y nosotros no vemos nada en nosotros. Vemos, bueno, sí. Y ya enojados respondemos, ¿no? Esto pasa porque pasa en mi vida. Hijo, soy carne y materia también, tengo a mi esposa, el hogar, pasa esta situación. Pero toda desobediencia es consecuencia y afecta a nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma. Y se arrastra todo en torno a la familia, al hogar. Esa palabra que tiene que haber equilibrio, cuerpo, espíritu y alma. Y algunos dirán, pero hermano Gabriel, ¿cómo es eso? ¿Cómo puedo lograr todo eso? Prestemos atención a la palabra de Dios y obedezcámosla. Y vamos cómo van a estar las tres. Bien. Cuerpo, espíritu y alma. Y que el Señor Jesús nos ayude a seguir adelante. En 1 Corintios 6:19 también Dios nos habla, son pasajes muy conocidos, nos habla y nos dice que ¿no sabéis que soy templo del Espíritu Santo, que mora en ustedes, que mora mi presencia, Jehová de los ejércitos, mora mi presencia en ustedes, mi palabra?
Esto es algo muy importante porque la palabra juzga. Mi persona no voy a decir, no, el hermano, no. Si la palabra habló es porque la palabra es que juzga y está escrito. Allí en Juan, capítulo 12, la palabra de Jesús juzgará a los hombres, de 44 en adelante. Y la voy a dar lectura en nombre del Señor Jesucristo. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. O sea que al creer nosotros en Cristo, creemos en el Padre. Entonces ahora vamos a ver, Señor, ayuda al Espíritu Santo. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 28. ¿Quién estableció ese pasaje bíblico? Jehová, nuestro Padre. Y el que me ve al que me envió. O sea que todos nosotros que pedimos el nombre de Cristo es el reflejo mismo del Padre. Mire, estas cosas también son de prestar atención para que Dios nos ayude a obedecer. Dice, yo a la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mi palabra y no las guarda, yo no le juzgo. ¿Sí? Es como que el pastor da lectura a la palabra de Dios, vamos a llevarlo en estos tiempos. Mi persona, primeramente para mi vida, no voy a juzgar al pueblo, pero sí, la palabra de Dios sí va a juzgar, porque la palabra que está escrita es la palabra de Jehová. Esto para que podamos entender nosotros, pueblo querido, que hay situaciones que van a acontecer, que ya Dios nos ha venido hablando hace un añito atrás, y que nosotros no tenemos que desenfocarnos de la salvación de vida eterna del camino angosto, estrecho, y no salirnos de ese caminito. Dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿Qué quiere decir esto? Vino a dar a conocerlo cómo debe ser correctamente para que nosotros podamos entender la palabra de Dios y para que nosotros podamos perseverar en su presencia para salvación y vida eterna. Él dio su vida. Acá lo que dice también es, voy a dar mi vida por ustedes, porque también aquí nos habla allí Juan capítulo 11, que el buen pastor da la vida por sus ovejas. Él dio la vida por su creación. Nos redimió, nos justificó nuestros pecados que era para muerte. Pero Él también nos aclara en su palabra. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mi palabra, tiene que quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, en estos tiempos. Y acá podemos entender muchas situaciones que pasan. Va en nuestro entorno y contorno. Y Dios nos ha venido hablando de esta área hace tiempo. Pero no podemos decir que Dios no ha dado la posibilidad a ningún ser humano, a ninguno de su creación, para que se pueda volver a Él y servirle. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, el que me dio mandamiento de lo que es de decir y lo que es de hablar. Palabra de Dios, ¿quién fue mandada? Inspirada por el Espíritu Santo. Pero ¿quién ordenó y estableció toda la palabra de Dios? Jehová. Jehová los ejércitos. Yo soy el que soy de Abraham, de Isaac y de Israel. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. De lo que he de decir, lo que he de hablar. ¿Qué debo de decir? ¿Qué debo de hablar nosotros como evangelistas, como pueblo de Dios? ¿Qué debo de nosotros hablar y dar a conocer? La palabra, bien hermana, la palabra de Dios. Amén. Si hay desobediencia, no hay protección de Dios. No nos va a proteger ni la salida, ni la entrada hacia nuestro hogar, ni estando en el mundo. Peor va a ser todavía. Porque ahí es cuando el enemigo más va a atacar. Más va a atacar. Y acá donde dice la palabra de Dios, ¿quién es mi hermano? ¿Quién es mi hermana? ¿Estás dispuesto a dejar tu madre y tu padre por mí? Miren las cositas que Dios nos presenta también en su palabra. ¿Estamos dispuestos nosotros a esa área? Y esto, ¿sabe por qué nos habla esta área? Por los sentimientos y emociones. La palabra de Dios, fíjense que nos hace acomodarnos en esa área. ¿Por qué? Porque en el pecado original se tocó el cuerpo y lo interior. Desordenó todo el enemigo. El pecado trajo todo ese desorden. Entonces, nuestro Padre, para ordenar, va todo, como nos habla la palabra de Dios, va todo paralelo. El camino angosto, el camino ancho va paralelo. Hay un milésimo segundo para desviarse. Pero nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo,
Y con la protección de nuestros padres Jehová de los ejércitos vamos a seguir adelante y vamos a perseverar. A pesar de que las situaciones que acontezcan en nuestro contorno, seguiremos adelante. ¿Pero por qué, pueblo querido? Más cuando Dios dio la posibilidad para que tenga de ser salvo a esa persona y de vida eterna. Y no. La palabra de Dios es clara. Va a ser Dios. Y si está Dios en el asunto, nos habla de poder engañoso. Pueblo querido, ¿nosotros podemos detectar cuando está el poder engañoso en la persona? Sí, ¿no? Pero con su palabra. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros si está el poder de Dios allí? Padre eterno, ten misericordia. Es lo que podemos orar y aclamar, porque está a su mano. David, ¿se acuerda de David también cuando censó también que había una destrucción? Dice, no, por favor, Padre, no, eso no tiene la culpa. Fue esta carne, esta materia. Por eso es importante cuando nosotros oremos de decir que no tiene la culpa de nada. Somos nosotros. Él dice, no, si yo he sido el culpable. Pero ¿saben por qué Jehová hizo eso? Porque no es malo. Porque cuando el pueblo de Israel pidió rey, vieron ciertos requisitos que se los lleva el pueblo. ¿Se acuerdan de 1 Samuel? Ve y dile esto al pueblo que el rey va a tener sirvienta, le van a servir, le van a tener que llevar los animales, el diezmo. Vieron que ahí nos dan, nos especifican. Entonces Jehová cuando actúa por un error, equivocación del rey, era arrastrado todo el pueblo. Y nosotros muchas veces queríamos cambiarlo y lo desenfocamos de alguna manera. Y que Dios nos perdone como iglesia, como esposa, porque hemos pecado en esa área. Hemos pecado deliberadamente, como mi oración el día de ayer la presentaba a nuestro Padre, porque hemos sido deliberados en muchos de los pecados de la falta. Porque sabemos lo que tenemos que hacer y ahí es donde vienen las consecuencias. ¿Qué más queda en estos tiempos que estamos en tiempo de Noé, Sodoma y Gomorra, donde está toda la perversidad por ver? Y estos son los tiempos que tenemos que perseverar y que nuestro sentimiento y emoción estén firmes en su palabra y seguir hacia adelante. ¿Cuántas cosas nos pasan a nosotros y empezamos y nos sentimos malhumorados porque nos pasó una situación cuando tenemos autoridad, cuando tenemos nuestra boca para declararlo? Padre eterno, tú ves lo que está pasando, resuélvelo. Yo me voy a ir tranquilo ahí afuera, voy a cantar una alabanza o voy a barrer la vereda, pero tú, Dios mío, resuelve esta situación. No sé si va a ser hoy o mañana, pero resuélvela. Cuando nosotros llegamos a esa parte que empezamos a ver desobediencia, pecado. No hay pecado chiquito, ni pecado. Entonces uno tiene que decir, Padre eterno, con tu ayuda voy a obedecerte. Con tu ayuda voy a obedecerte. Y ya pensamos, todos son negativos, ¿saben? Nosotros empezamos a hacer en lo positivo. Nunca perder la fe y la esperanza en Cristo. Siempre tenemos que estar alegres y gozosos, porque la palabra de Dios, así en Deuteronomio capítulo 28 también nos habla, que si no hay gozo y alegría, es pecado. Y nosotros lo hemos tomado así nomás, ¿no? Muy liviano. O sea que si nosotros no hay gozo y alegría, Dios lo toma como que es pecado, porque todo lo que hacemos para Dios lo hacemos vamos a ser como Caín. Y tenemos que ser como Abel.